mis queridos amigos y colegas? Es un placer saludarles en un martes más de Contador Digital. Y pues bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada, que es la NOM 37. Recordemos que ya se publicó, pero aún no entró en vigencia porque aún no transcurren los 180 días después del periodo en que puede uno mandar preguntas, etcétera, ¿no? Y pues después de esos 180 días, que deben ser en este año definitivamente, se podrán cumplir, ¿no? Julio, sí, porque se publicó el 15 de julio, debe estar, bueno, ahorita Ale nos va a contar porque el día de hoy nos vuelve a acompañar Ale Vargas. Ale, buenos días, bienvenida, gracias. Muchas gracias por la invitación Y nuevamente. entonces sale, ¿y cuándo crees tú que ya la liberen así, la buena, la buena? Yo creo que para el primer semestre del 2023 esta norma deberá estar siendo aplicada en las empresas, ¿no? O sea, ahorita estamos en la etapa en la que se tienen que revisar las preguntas, ¿no? El 15 de julio fue publicada y el 15 de julio se daban 60 días naturales para que todas las organizaciones, empresas o todo aquel que estuviera interesado mandara las preguntas y dudas que tuviera para ser analizadas posteriores a estos 60 días. Y bueno, de acuerdo al decreto, esta norma entra en publicación o entra en vigencia 180 días Después. posteriores, Entonces, ¿no? si Entonces, fue julio, digamos que agosto y septiembre son los 60 días. Y luego es tendríamos que correcto. contar 180, que sería octubre, Octubre, noviembre, diciembre, diciembre, enero, enero febrero. y febrero. Por ahí, Más bien por marzo, tienes razón, marzo, marzo. ¿no? O sea, yo creo que por el primer semestre del 2023 deberemos estar oyendo de esta NOM Bueno, 37. definitivamente para este marzo del 2023 ya estaría la publicación oficial donde las empresas pues tendrían que hacer implementación de esta norma. Y yo creo que este momento es muy bueno, ahorita que estamos en el mes de octubre, para que literalmente nuestros colegas y los empresarios le vayan midiendo el agua a los camotes, porque sí se va a modificar, pero no en su totalidad, y sí sería importante que tomaran en cuenta, y solo como un pequeño breviario me gustaría comentar que el programa pasado estuvimos hablando acerca de las obligaciones del patrón, qué tiene que cumplir el patrón acerca de esta norma, y el tema que continuaba era, que es lo que vamos a ver el día de hoy, cuáles son las obligaciones que tiene el trabajador en esta norma. ¿Es correcto, Ale? Es correcto, así es. Entonces, pues si Muy quieres, bien. vamos a dar inicio para poderlas comentar con mayor tranquilidad. Muy bien, voy a compartirte una pantalla Gracias. en donde vamos a hablar ahora de los trabajadores. Fíjate que en esta norma a los trabajadores se le van a llamar teletrabajadores o teletrabajadoras, ¿no? Porque pues es el trabajo a distancia, ¿va? Y entonces fíjate que algunas de las obligaciones de los teletrabajadores o trabajadores va a ser primero cumplir con la política de trabajo que establezca el patrón. En el programa pasado hablamos que el patrón tenía que establecer una política de trabajo, cuándo iniciar la jornada, cuándo parar, cuándo tienen que avisar de traslados, etcétera, para que el patrón esté como consciente de lo que el trabajador está realizando en las horas que son efectivas para él. Entonces, el trabajador está obligado al cumplimiento de estas, ¿no? O sea, tiene que acatar la política que se establece en las empresas, ¿no? Hay que recordar, y a lo mejor tú tienes una opinión distinta, pero yo creo que muchas de las empresas comenzaron con el home office sin tener políticas de nada, porque fue como aventarnos al agua así, sin conocimiento de lo que íbamos a hacer. Y muchas de estas políticas se fueron implementando a medida que íbamos pasando el tiempo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor los mandamos a todos a sus casas, pero ni sabíamos cómo los íbamos a controlar, cómo iban a empezar a operar, cómo se tenían que reportar y comenzamos a ir adaptándonos poco a poco y paulatinamente de acuerdo a las necesidades pues que teníamos en ese momento y en ese instante. Hoy lo que dice esta norma es que eso no puede pasar, nada puede pasar al albedrío o a la improvisación, todo tiene que estar previamente establecido y tendrán que respetarlo tanto los trabajadores como los patrones, ¿no? Así es, Bueno. sí, es correcto. En realidad creo que
hace 2 años, porque ya estamos hablando de 2 años cuando entró esta parte de la pandemia, todos estábamos preocupados por sobrevivir, ¿no? Antes de pensar en todo este tema de a dónde van a trabajar, cómo van a trabajar, y es un hecho que hoy en día algo que adolecen las empresas en lo general son políticas, procesos, descripción de puestos, perfiles, muchas cuestiones que hoy en día llevan a las empresas a saturar a ciertas empresas de trabajo, digo, a ciertos trabajadores con mucho trabajo porque no tienen una descripción de puestos adecuado de perfil. Y por otro lado, a esto que pasó, ¿no? O sea, a esto que hoy en día, no sé tu experiencia, bueno, estamos hablando de que esta norma va a venir a regular el home office o el teletrabajo, como se le quiera llamar, pero hoy en día, en mi experiencia, cuando uno quiere reclutar, hasta los mismos chavos lo que te piden es si es home office. Yo quiero ver si el próximo año, cuando esté regulado el home office, van a querer estar en home office, porque no va a ser lo que ellos hoy en día conocen como home office, ¿no? Sí, claro, bueno, y la implementación de nuevas reglas, porque obviamente pues esta norma trae las reglas que no hemos tenido o que no habíamos implementado porque era algo nuevo, ¿no? Fíjate que otra de las obligaciones que tienen las personas trabajadoras es que deberán informar la modificación al lugar de trabajo que impide el desarrollo de su operación. ¿Qué quiere decir? Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en nuestra casa y se nos ocurre remodelar una habitación, ¿no? Entre algunas de las características que vimos el programa pasado es que tenía que ser un lugar aislado, con buena ventilación, electricidad, ¿no? Donde no hubiera nada que desconcentrar al trabajador. Si tú estás haciendo una modificación en tu centro de trabajo, ¿no? Que va a ser tu casa en este ejemplo, tendrás que informar que lo vas a modificar porque tendrán que evaluar si vas a poder seguir trabajando, porque obviamente va a haber constructores, a lo mejor paro de energía, etcétera, que impedirán que realices tu trabajo. Todas estas modificaciones las tienes que avisar, ¿no? O sea, no es como que no lo puedas informar, es una obligación informar cualquier modificación al lugar de trabajo, cualquier modificación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que considerar este tipo de cosas. La otra es resguardar el equipo de trabajo que le fue dado para el desempeño de sus actividades, ¿no? Recordaremos que el patrón está obligado a entregar sillas ergonómicas, escritorio, computadoras y todo aquello que el trabajador necesite para poder llevar a cabo su labor, ¿no? Es decir, tendremos que dotarlo de toda el equipo adecuado para que puedan ir desempeñando sus funciones, ¿no? Entonces, es su obligación mantenerlo en correcto resguardo, ¿no? Y yo le preguntaba a alguien, imagínate ahora, ¿no? Pues decir, tú los mandaste a su casa y todos operamos con lo que tenemos. Ahora imagínate, para poder trabajar en home office, tendrás que dotarlo de sillas ergonómicas, de escritorios, y eso, o sea, es mover flete, es mover operación, ¿no? Es decir, tendrás que ver si el trabajador cumple con las condiciones adecuadas para poder tener un escritorio, etcétera. O sea, no es como cualquier cosa lo que ahora se implementa, ¿no? Es decir, ahora habrá que ver si realmente se puede hacer como dices. Claro, sí, creo que eso va a ser lo más complicado porque pues todos al final del día podrán trabajar en su casa, pero no creo que todos tengan el espacio adecuado para poder desarrollar su trabajo, ¿no? O sea, eso sí va a ser algo muy complicado y sobre todo si recordamos que dentro de lo que decíamos en el programa anterior, tienes que verificarlo, o sea, tu patrón tienes la obligación de ir a conocer dónde tu trabajador va a desempeñar el trabajo, ¿no? Sí, claro, porque es tu obligación, o sea, no es como algo que te puedas brincar, lo tienes que hacer porque vamos a ver un poquito más adelante, este tipo de información tiene que estar a disposición de la Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, porque te pueden hacer revisiones. Entonces, pues no es como que puedas dar por hecho que está, ¿no? Lo tienes que sustentar, ¿no? Ahora, fíjate, otra de las obligaciones de los trabajadores que van a estar home office es que tienen que avisar por escrito si se van a mover o van a cambiar el centro de trabajo. Si tú te vas a mudar, ¿no? Si te vas a ir de vacaciones y vas a trabajar desde las vacaciones, ¿no? Vas a aprovechar, lo tendrás que informar por escrito,
tiene que quedar evidencia que tú le avisaste al patrón que iba a haber un cambio de centro de trabajo, ¿no? Porque vamos a recordar que ahora nuestros hogares, la casa de mi mamá, la de mi abuelita, la de mi tía, la que sea, va a funcionar como un centro de trabajo, ¿no? Es decir, y tendrá que ser informado por escrito cualquier cambio que se realice a este centro de trabajo, ¿no? Entonces, no es como que te puedas mover al libre albedrío, a la libertad que tú quieras, ¿no? Claro, sí, no, ese también va a ser algo muy complicado porque no te avisan. Yo esta semana precisamente estuve conversando con la mamá de un compañerito de uno de mis hijos, y es que ella está en su casa trabajando, pero va por su hijo, ¿no? O sea, deja el trabajo para ir por su hijo a la escuela, regresa, y yo lo primero que le pregunté es, ¿y avisas? Me dice, pues claro que no, o sea, es como si estuviera en mi horario, lo único es que termino de trabajar más tarde. Y yo, híjole, pues ese va a ser un problema también, ¿eh? Claro, porque es obligación del trabajador. Lo vimos desde el programa pasado, que este tipo de cosas iban a venir a complicar la operación, porque fíjate, mira, una de las obligaciones adicionales de los trabajadores será avisar cualquier riesgo de trabajo que sufra dentro del centro de trabajo. Y entonces aquí es cuando te preguntas, a ver, pero ¿cuáles son los riesgos de trabajo que puede tener un trabajador en su casa? Y obviamente que tiene que ver con mi operación, ¿no? O sea, no es que vayan a querer calificar porque la señora vaya camino a la escuela y le pase algo en el afuera, porque aparte no avisó que se salió. Oye, y yo pensé en un ejemplo aún más absurdo, quizá, ¿no? ¿Qué pasa si se fue a calentar agua para su café y se quemó con la estufa? ¿Lo tendría que catalogar como riesgo de trabajo porque estaba trabajando y se sirvió un café o no? ¿No? O cuáles van a ser ahora, ¿no? Yo les ponía, por ejemplo, imagínate que estás limpiando o está limpia tu casa, te paras, te resbalas, ¿no? ¿Y qué? ¿Es riesgo de trabajo? ¿O te caes de la silla, por ejemplo, por recargarte, ¿no? O sea, tendrán que poner mucho o tendrán que poner las reglas muy claras de qué se considera riesgo de trabajo en el centro de trabajo que opera tu casa, ¿no? Porque, bueno, pues no podría ser que cataloguen todo como riesgo de trabajo, ¿no? O sea, tendrán que ser muy cuidadosos ahora con estas preguntas que se mandaron, porque obviamente riesgo de trabajo lo definen como todo aquello que ocurra en el centro de trabajo por la realización de tu trabajo, pero ¿qué ejemplos pues, nos pueden dar para poder darnos una percepción de lo que será considerado riesgo de trabajo, ¿no? Y que aquí quien tendría que ponerlos, pues en definitiva tendría que ser el Seguro Social, ¿no? O sea, la ley del IMSS o del Infonavit, quien tendría que catalogar qué considera riesgo de trabajo en una casa. Exacto, es correcto. Sí, 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 saber qué será lo que entra o se incluye dentro de la realización de tu operación, ¿no? Dices, oye, me quemé con un café que fui a tomar porque necesitaba para mi operación o lo que quieras, pero al final nos tienen que dejar muy claro qué es lo que sí y es lo que no va a considerarse riesgo de trabajo, ¿no? Claro. Ahora, mira, fíjate, esas son las obligaciones que tiene el trabajador. Como verás, no son muchas, ¿no? O sea, pues al final la más importante es cumplir con las políticas, ¿no? Es decir, establecer, informar, avisar de cualquier movimiento, salida, parón de actividades, ¿no? Recordando que una de las obligaciones es establecer horarios flexibles que se puedan adecuar a la vida, ¿no? A la perspectiva de género que hoy se pide que se revise en muchos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues al final estas jornadas de entrada a las 9 y salir a las 6, en el caso yo veo muy complicado en el caso de las mamás trabajadoras, ¿no? Que paran operaciones, ¿no? Yo te voy a poner el ejemplo, yo tengo muchas mamás trabajadoras aquí y lo que yo les decía, a ver, sinceramente, ¿qué horas paras operación, no? Hoy por hoy, si tú me dices, mira, yo paro operación, dejo a mis hijos antes de entrar el turno de las 9, pero tengo que ir a recogerlos a las 12, paro antes de las 12 y vengo regresando a la 1, pues ahí son 1 o 2 horas que tienes que justificarme o compensar posterior. Y si luego me dices que tienes que hacer la comida, ir al mercado, parar, entonces tu turno de trabajo a qué horas va a terminar. Desde luego. Y entonces, ¿quién se va a tener que adecuar? Porque si yo soy tu patrón, entonces yo no me puedo ir a descansar
a las 6, porque yo tengo que vigilar tu trabajo hasta el horario en que sea flexible para ti. Y entonces, ¿a qué horas cambia el mío? ¿Me explicó? Es algo complicado de ver en el ejercicio, ¿no? Habrá que ver cómo es que lo vamos a implementar, ¿no? Bueno, y yo, independientemente de todas estas obligaciones que estamos viendo, Ale, a mí algo que pues es la primer recomendación que tú haces, sobre todo nuestro trabajo donde es la información es lo que vale, es cómo vas a proteger al trabajador, ¿no? Porque nadie está exento de un robo, de un asalto, de una pérdida de equipo, y la información que está ahí, ¿no? O sea, creo que independientemente de todos los requisitos que hay que cumplir, algo que primero previeron las empresas y que tendrían que formar parte de las políticas de esta NOM 37 es respaldo de información, muchas cuestiones, sobre todo pensemos en que hoy en día el robo de información es pues algo prácticamente natural, ¿no? Entonces le estás dando al trabajador tu base de clientes, tu base de proveedores, muchas cuestiones que creo que a lo mejor la norma no los detalla, pero que deberías de incluir dentro de tu política de implementación de la NOM 37. Sí, claro, ¿no? O sea, colocar todas aquellas cosas que pueden pasar, desde cuando tenga que venir al centro de trabajo, que se podía siempre y cuando fuera justificado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con ese equipo en el traslado? Si te agarra la lluvia y se moja, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas. Ya ni hablemos de una inundación en una casa, ¿no? O sea, todo eso tendrá que estar evaluado y justificado dentro de las políticas, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, mira, fíjate que ahora vamos a hablar de las condiciones del centro de trabajo, ¿no? Es decir, cuáles son las condiciones que debe de cumplir el lugar para poder considerarse centro de trabajo seguro y así evitar los riesgos de trabajo, ¿no? Entonces, lo que dice esta norma es que para evitar riesgos de trabajo en el teletrabajo, deberemos de disponer un área de trabajo que cuente con lo siguiente. Primero, deberá ser limpia y ordenada, sin materiales y equipos no necesarios en el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que no podrás hacerlo en una cocina en donde esté la estufa, el gas, el aceite, porque no lo necesitas para hacer tu trabajo, ¿no? Es decir, tendrás que verificar en dónde tienes que estar porque deberá de cumplir con esto, sin materiales y equipos que no sean necesarios en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, no te podrás poner en la cocina si ahí trabajabas porque ahí está la estufa, el gas y estás propiciando a que te pase un riesgo de trabajo. No se puede hacer, ¿no? Ahora, iluminada por luz natural o artificial para evitar deslumbramiento por el uso de equipo de tecnología y debe estar correctamente iluminada para evitar la fatiga visual, ¿no? O sea, si no queremos tener un reclamo por miopía, astigmatismo, vista cansada, etcétera, deberá de cumplir con estos requisitos de iluminación para que se pueda considerar un centro de trabajo seguro, ¿no? Y temperatura y ventilación agradable. No es que te puedas encerrar en tu cuarto a trabajar porque ahí no circula el aire, ¿no? O sea, tienes que tenerlo ventilado y a temperatura agradable, ¿no? Y la última, que ya quiero yo ver cómo la van a cumplir, con un nivel de ruido que no impida la concentración para realizar su trabajo. Sí, esa está muy complicada, ¿eh? Porque estando en tu casa la vecina pone la música, ya pasó, bueno, en las mismas oficinas, ¿no? Suele pasar el que compra cosas, la basura, de un ruido, esa está muy difícil de cumplir. Bueno, Ale, la verdad es que el tiempo va súper rápido, vamos a ir un pequeñísimo corte y regresamos para concluir este tema. Gracias. Muy bien. Saludos, soy Hipólito Romero y tengo el agrado de conducir Mundo Laboral MX aquí en IMEFI TV y sirve el presente para invitarlos a todos ustedes a nuestro tradicional evento de cada año
Reformas Fiscales 2023 que vamos a tener próximamente, en el cual en materia laboral hablaremos de los aspectos de fiscalización. Y es importante que consideren este punto porque tenemos tercera etapa de la reforma laboral, los avances en vacaciones dignas, muy probablemente también la relación de o reducción de la jornada de trabajo y dentro del nuevo esquema, cómo debemos hacer para protegernos tanto patrones como trabajadores en una nueva realidad del mundo laboral que tenemos en nuestro país. Los esperamos. Muchísimas gracias. Queridos amigos y colegas, es un placer saludarles y en esta ocasión los quiero invitar al curso que tendremos y que estaremos impartiendo en este mes de octubre denominado Cruces y Conciliación de CFDI por invitaciones del SAT. Recordemos que el pan nuestro de cada día están siendo estas invitaciones del SAT que a un inicio nos ponían a temblar y que hoy en día nos ponen a trabajar. Veremos en qué consiste este dichoso programa de vigilancia profunda, que en este sí tendríamos que ponernos a temblar, y cuál es la diferencia entre una invitación, un requerimiento o vigilancia profunda, cómo atenderlos y por supuesto cómo evitar estos dolores de cabeza, porque se pueden evitar a través de la correcta emisión de los CFDIs. Así es que yo los espero este mes, no se lo pierdan. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. Bueno, queridos amigos y colegas, estamos de vuelta prácticamente para dar cierre a este programa de la NOM 37, ya iba a decir 35, bueno, es que casi va de la mano, ¿verdad? 37, y nos acompaña Ale, y estábamos ahorita viendo cuáles eran las condiciones de seguridad y salud que debe de tener el lugar donde nuestro trabajador va a desempeñar su trabajo. ¿Es correcto, Ale? Y entonces estábamos viendo que tenía que ser un lugar seguro, limpio, que no hubiera ruido, etcétera. Y después de eso, Ale, ¿qué otra cosa nos pide esta norma? Esta norma nos solicita que el lugar de trabajo deberá ser aquel que le permita estar al trabajador cómodo, de tal manera que se evite que se acumule la tensión en espalda, cuello y hombros, por lo que deberá de contar con lo siguiente: con un escritorio, mesa o plano de trabajo, donde la persona pueda acomodar sus brazos sin accesorios que le impidan la colocación cómoda de las piernas, ¿no? O sea, pues realmente lo que quieren es una oficina independiente, ¿no? O sea, no podrás hacerlo en la mesa de tu casa, ¿no? O sea, no podrás hacerlo en una mesa que tú te hayas improvisado ahora que estuviste home office, ¿no? O sea, tendrás que cumplir. Y con alguna silla ergonómica o de cualquier otro tipo que impida que tengas posturas que puedan acumular tensión nuevamente en espalda, cuello u hombros, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos, ¿no? Ahora fíjate. Para evitar riesgos de trabajo provocados por factores psicosociales, ¿no? Hablamos de la interacción, ¿no? De que te evites problemas de gritarle a tu hijo porque te está impidiendo oír la junta. Lo que pide esta norma es que deberán disponer de un lugar que le permita la privacidad para realizar su jornada laboral, para evitar las interrupciones de factores externos. Hablemos de hijos, marido, tía, mamá, perro, lo que sea, ¿no? O sea, hay que estar en un lugar en el cual no puedan interrumpirte durante tu jornada laboral, ¿no? Y conciliar el trabajo con la vida familiar y personal, por lo que se debe contar, y aquí viene la parte de jornadas flexibles, ¿no? ¿Cómo lo vas a flexibilizar? Era el ejemplo que yo te ponía. Al final, ¿cuándo va a terminar la jornada laboral?
A las 12 de la noche, seguramente ya que los hijos se hayan ido a dormir, el marido haya cenado y ya tú puedas seguir trabajando, ¿no? Pero entonces es ahí donde van a implementar las políticas, es decir, ¿quién va a supervisar esas horas de trabajo? ¿Quién va a atender? Imagínate que sea un auxiliar como en nuestro caso, ¿no? Que tenga dudas acerca de un registro contable a las 10 de la noche cuando tú no necesitas el horario flexible y tú puedes terminar tu jornada a las 6. ¿Quién lo va a atender? ¿Quién lo va a capacitar? ¿Qué jornada laboral se tiene que ampliar? Entonces, la verdad es que es muy complicado este tipo de cosas, ¿no? Y tener mecanismos de atención en caso de violencia familiar. Tú sabrás que ahora, durante el home office, pues bueno, se dieron muchos casos de violencia familiar y eso es porque obviamente estaban conviviendo tanto el esposo como la trabajadora o viceversa en ambientes cerrados, en donde no había como una interacción con otras personas, lo que hacía más propensas tanto hombres como mujeres y niños a este tipo de actos. Lo que se pide con esta norma es que se tengan procedimientos para poder detectar que una mujer, un hombre o alguna parte de la familia necesita ayuda para poder parar este tema, ¿no? Y respetar el derecho de la desconexión de la jornada laboral. Ya no es que trabajemos más horas, es que tienen que respetar el tiempo en el cual nos tenemos que desconectar, en el que termina nuestra jornada laboral, ¿no? Sí, yo también me gustaría ver eso porque uno, los patrones están acostumbrados, o en nuestro caso los clientes, a que trabajamos 24/7, ¿no? O sea, en cualquier hora te llaman y demás. Hay algunos muy respetuosos, pero otros, pues aquí va a estar el tema complicado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aquí viene la pregunta, ¿quiénes van a evaluar y quiénes van a hacer el estudio, ¿no? Entonces, la norma establece que el patrón tiene la opción de contratar a organismos especializados que deberán emitir un dictamen. Se hará a través de un dictamen que deberá de contener lo siguiente: datos del centro verificado, RFC, nombre, razón o denominación social, domicilio completo, teléfono, correo electrónico y actividad principal. Estos son los datos del patrón. ¿A quién vamos a hacerle el dictamen? Ajá. Luego, datos de la identificación de la unidad inspeccionada, es decir, los datos de quién nos va a hacer el dictamen, nombre, denominación social de la empresa a la que vamos a contratar, el número de acreditación, porque estas empresas estarán acreditadas por la Secretaría del Trabajo y tendrán un número de aprobación. También deberán contar con un número de REPSE, ¿no? En el caso de que sea necesario, y el domicilio completo para verificar que esté dentro de la lista de los organismos que están autorizados, ¿no? Y datos del dictamen, ¿no? Clave y nombre de la norma, que en este caso será la NOM 37, la fecha que se lleva a cabo las verificaciones, el número del dictamen y la vigencia del dictamen será de 2 años. Es decir, solamente durará 2 años la evaluación. Al terminar los 2 años tendrán que volver a contratar los servicios para verificar si las condiciones siguen igual. Lugar de emisión del dictamen, la fecha de emisión del dictamen y el número del dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este dictamen tendrá que verificar los lugares, ¿no?, de todos los trabajadores que quieren continuar con home office. Y ellos deberán de señalar si cumple para quedarse en home office o si tiene que regresar al trabajo en las oficinas, ¿no? Se intenta bajo esta norma establecer que no sea el patrón, el juez dictaminador, ¿no? Y que el trabajador pueda decir, es que a mí me obligaron a venir porque yo sí cumplía con las características y quiso que yo regresara. Por eso es que se le da la opción al patrón de buscar un tercero, un externo que sea independiente de todo, quien evalúe las condiciones y que los dos, tanto trabajadores como patrones, acaten lo que el dictamen establece. Si el dictamen establece que el trabajador no puede operar home office, aunque el trabajador quiera, hay un dictamen que establece que tiene que regresar. O si el patrón quiere que regrese home office y el trabajador lo cumple, el patrón tendrá que acatar lo que diga el dictamen y decir, se puede quedar a trabajar home office, ¿no? O sea, al final, yo creo que este tercero es como el árbitro y decir, puedes o no, sin ver factores internos, ¿no? Sin ver
pues el beneficio de nadie, sino es decir, tendrá que hablar responsablemente y en base a las reglas de evaluación para poder decir si queda o no home office o si tiene que regresar. Eso quiere decir que ahorita, independientemente de que platicamos que esto va a entrar hasta más o menos marzo del 2023, las instituciones interesadas en hacer este dictamen tendrán que ir viendo cómo se tienen que certificar, porque deben de estar, me imagino, certificadas para poder emitir este tipo de dictámenes. Y por otro lado, pues ya casi para concluir este tema, creo que estarás de acuerdo conmigo que va a haber empresas que tengan un híbrido, es decir, que puedan tener trabajadores de manera presencial y que puedan tener trabajadores en teletrabajo o home office, lo cual tendrá que considerar la empresa cuáles son las normas que tendría que cumplir en una y en otra parte, y yo creo que es lo que le faltaría a este tema, ¿no? Cómo interactuar ciertas normas, porque no ha desaparecido la NOM 35, esa sigue aplicando, ¿no? Obviamente sí, está claro, pensada para de manera presencial, pero ahorita está NOM 37, que es algo de lo que obviamente por los tiempos y demás no es tan viable presentarla en un programa, pero que los invitamos a que ustedes la lean. Es que tiene varios anexos, porque inclusive vienen cuestionarios que le tienes que aplicar al trabajador para ver si es apto para estar en teletrabajo. Vienen imágenes de cuáles son las posiciones correctas para sentarse, cuál es una silla adecuada, la luz, o sea, muchas cuestiones. En realidad, nosotros solamente ahora sí que les compartimos lo que consideramos importante y relevante, pero a nivel detalle esta norma tiene muchas más cosas que ustedes tendrían que estar considerando para la implementación, ¿no? Y sobre todo evaluar, porque pues el pensar que tenemos nosotros es que esta norma, y sin conocer aún cuáles son las multas o sanciones, porque esas todavía no las dan a conocer, pudiera ser un pretexto ideal para que el patrón hiciera regresar a sus trabajadores, ¿no? a la empresa, o también sea el motivo de que la empresa pueda sustentarse de manera virtual, ¿no? O sea, en home office. Pero me gustaría escuchar tu conclusión, Ale, acerca de esto. De los clientes que tienes, ¿cuántos están en home office? Cuéntanos. Fíjate que actualmente de los clientes que tenemos, casi el 60% están home office todavía al 100%, ¿no? Solamente los que tengan procesos productivos están operando ya presencialmente, pero sobre todo en las áreas de producción, las áreas administrativas, todavía hay algunos trabajadores que están home office. Pero bueno, mira, yo la verdad es que te voy a decir que creo que esta norma debió haber aparecido antes, ¿no? Es decir, en el proceso de estar home office. Hoy por hoy que estamos adaptados, ya se ve como una piedra a continuar con el trabajo home office. Si bien es cierto, necesitamos regulación y lo necesitábamos para poder adaptarnos a esta nueva realidad, hoy por hoy con todos estos requisitos de la NOM 37, muchos de los trabajadores no lo van a cumplir y muchos de los patrones no van a querer aportar para lo que se necesita para el cumplimiento, ¿no? Es decir, tendrías que invertir en sillas, escritorios, etcétera, en equipo para poder tener a tus trabajadores home office. Así que creo que es la oportunidad que tienen las empresas de tratar de regresar a la realidad que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Volver a regresar a los centros de trabajo y continuar nuevamente como lo veníamos haciendo, ¿no? Es muy probable que muchas de las empresas tengan muy poca disposición para cumplir con todo lo que esta norma establece, ¿no? Es difícil, ¿no? Sobre todo en el área económica, porque si vas a tener que poder acondicionar lugares de trabajo para todos tus empleados, pues la parte económica tampoco va a ser fácil, ¿no? O sea, es como poner una oficina en casa de un trabajador y al final tú tienes que comprar escritorios, sillas, etcétera, para que él cumpla con las características para que se quede allá, ¿no? O sea, y hablando de que hay trabajadores que si pueden poner a disposición todo, pues esos serán los más beneficiados, ¿no? Aquellos que podamos o tengan la condición económica de decir, no te preocupes, yo absorbo el gasto para que yo me pueda quedar en mi casa, pero
pues al final serán la minoría. Muchos de los empleados pues tendrán que depender si el patrono no quiere cumplir o comprar para que ellos se queden en el home office, ¿no? Entonces, yo la verdad es que creo que es una norma complicada en la implementación, en la flexibilización de horarios, en la negociación para saber cómo vamos a trabajar con ella, ¿no? Pero bueno, pues al final habrá que ver cómo comenzamos a ponerla en práctica, ¿no? Así es, pues yo agradezco a todos los que nos acompañaron y por aquí tengo una preguntita, Ale, de Viri, que nos pregunta que si esta norma contempla lo que hemos preguntado toda la pandemia, si el patrón tiene la obligación de ayudarle al trabajador con la luz, el internet, todos esos gastos que hoy en día esta norma hablamos de que debe proporcionar el escritorio, la silla, pero en ninguna parte se mencionó hablar acerca de internet y luz. Fíjate que de manera directa como tal, no, pero hay un apartado en el que dice que el trabajador, el patrón tiene la obligación, fíjate, de otorgarle la conectividad para el uso de la energía. O sea, tendría que ayudar al trabajador para que él disponga del uso de la tecnología, de la conectividad para poder ocuparla. De manera general, si bien es cierto, no lo especifica tal cual, se entiende que de manera general y leyendo de perspectiva, tendría la obligación de ayudar. Y bueno, fíjate, aquí solo para complementar, porque no tiene nada que ver con la norma, independientemente de la norma, que insisto, todavía no la estamos aplicando, hoy en día hay patrones que sí les dan esa ayuda a los trabajadores. El punto es cómo se la tengo que dar, porque si yo se la doy como una percepción, pues obviamente va a gravar impuestos. Si yo se la doy y va a ser deducible para el patrón, si yo se la doy como otros pagos, quien está en este tema de las nóminas, pues va a ser un no deducible para el patrón y hasta este momento la autoridad no ha tomado ninguna postura acerca de que la empresa pueda deducir los recibos a nombre de los trabajadores, ¿no? Y fíjate que acuérdate que en materia laboral lo que se otorga se vuelve derecho. No es como que tú puedas quitarle el día de mañana este tipo de prestaciones, ¿no? De hecho, era una recomendación cuando se estaban otorgando ayuda de internet, luz, o sea, como quieras, hacer un contrato estableciendo que esta ayuda era por el periodo de pandemia. Porque si tú no lo establecías así, ¿cómo quitas una prestación que le has estado otorgando sin previo aviso y consentimiento? ¿No? O sea, en materia laboral, lo que se hace recurrente se vuelve derecho. Si tú les estás otorgando una ayuda, no es como que la puedas quitar de la noche a la mañana. Se vuelven prestaciones, se presumen que existen estos acuerdos. Por eso es que muchas de estas ayudas, si se iban a dar, se recomendaba o recomendábamos que se establecieran contratos por tiempo determinado, para que en el momento en que esto ocurriera, que es decir, que ocurriera algo que te hubiera o que te hiciera regresar, se cortaran, porque ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con todos aquellos que no hicieron contrato y que las otorgaron? Cuando regresen, ¿tendrán o no que seguirlas pagando? Sí, no, todavía tenemos por ahí algunas lagunas que iremos obviamente analizando y pues desde luego concluyendo en este lapso de tiempo de aquí a esta norma. Creo que estamos en muy buen tiempo para que ustedes como empresarios lo analicen y desde luego pues obviamente los contadores se preparen porque ya saben que siempre vamos a entrar como el bateador emergente en todas las empresas para estos temas. Sin tener que ser el experto, debemos de conocerlo. Y pues yo les agradezco que nos hayan acompañado en este programa de Contador Digital dedicado a la NOM 37. Ale, muchas gracias por tu tiempo, como siempre. Siempre es un placer compartir contigo el espacio. Muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo. Gracias. Y bueno, pues no me resta más que agradecer a nuestra directora, Jessica Rueda Rentería, por la confianza depositada en una servidora y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén sin importar la distancia y el tiempo. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de Contador Digital.